En este sábado lo hacemos todos los días de nuestra vida, pero de una manera especial. Los sábados la Iglesia le gusta mirar de una manera especial el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, porque ella es la única, y esa es la misión que prolonga la Iglesia, que entiende el corazón de su Hijo, entiende las palabras de su Hijo, entiende la mente de su Hijo, entiende los caminos de su Hijo. Por eso, vivir cerca de Jesús es vivir cerca de María. A ella le pedimos que nos ayude a entender las palabras de su Hijo, a no malinterpretar, a saber responder, a tener un sí fácil, un fiat, hágase en mi vida conforme a lo que tú has decidido. Y esto es lo que escuchamos en los primeros 9 versículos del capítulo 13 del Evangelio de San Lucas. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con lo de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Así os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Mirad, hay 2 aspectos importantísimos en este pasaje evangélico. En primer lugar, que nosotros creemos que los que sufren las desgracias más grandes son las personas más malas. Y Jesús dice que no es así. Dice: ¿pensáis que esas personas que sufrieron esa desgracia eran peores que tú y que yo? Para nada. Y si esas personas, o tú, o yo, no nos convertimos, todos vamos a perecer lo mismo que aquellas personas. Me acuerdo cuando yo trabajaba con las hermanas de la Madre Teresa en Nueva York, siendo un jovencísimo sacerdote, y tuve la oportunidad, el privilegio de acompañar a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, a abrir el primer hogar del mundo, yo creo que fue, en aquel tiempo, al sur de la isla de Manhattan, Gift of Love, don de amor, para recoger aquellas primeras personas que morían de SIDA, del VIH, el virus terrible que durante décadas asoló a la humanidad. ¿Cuántas personas dijeron que eso era un castigo divino? ¿Cuántas personas dijeron que eso era un castigo por la homosexualidad o la drogadicción, que era la manera más común de extenderse este virus? Últimamente hemos vivido la terrible pandemia. Mucha gente pregunta: ¿usted cree que es un castigo de Dios? Puede serlo o no serlo, pero da igual morir de SIDA en los años 80 o 90 o morir del virus COVID-19 en nuestros tiempos modernos. En el fondo da igual. Da igual morir de ese virus que morir de ancianidad o morir sin el virus. Porque lo que viene a decir Jesús es: mirad, si todos vais a morir, sea de ese virus o de un accidente de tráfico o de ancianitos, pero todos vamos a morir. Y si moriste del COVID, o moriste de SIDA, o has muerto en un accidente de tráfico, o has muerto de la manera que haya sido, si no te convertiste, da igual que nunca te diera ninguno de esos virus porque creías que llevabas una vida tremendamente virtuosa. Ese es el primer pensamiento. Tened mucho cuidado con juzgar, tener mucho cuidado con hablar de parte de Dios, eso ha sido un castigo divino o cosas parecidas. Pero las palabras de Jesús son tremendas. ¿Pensáis que eran más culpables los del SIDA, los del COVID, etcétera, por la vida que hayan podido llevar que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, vosotros que no habéis tenido ningún virus, todos pereceréis o iréis al infierno de la misma manera. Y entonces cuenta una parábola muy bonita, muy importante. La famosa higuera, que estaba plantada en una viña. Es muy curioso. Habla de una higuera plantada en una viña, pero no dio fruto. Para Jesús no es el COVID, no es el SIDA,
los castigos de Dios. Dios se enfada con la persona que no da fruto. No habrás tenido SIDA, quizá ni siquiera te ha dado el COVID, pero tú y yo estamos dando fruto, porque el que se convierte da fruto. El que no se convierte no sirve más que para perecer de la misma manera. Y mirad, ya veis, dice el dueño de la viña, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Entonces le dicen, córtala, ¿para qué va a ocupar terreno en balde? ¿No os parece que muchos de nosotros, a lo mejor en la iglesia, que no damos fruto o damos muy poquito fruto, no estaremos ocupando espacio en balde en la iglesia? Yo no estaré de sobra, no estaré de más. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, que es Cristo. Y Cristo dice, Señor, le dirá al Padre, déjala todavía este año. Y Cristo hoy quiere cavar alrededor de la viña y echar estiércol, que os recuerdo que viene muchas veces hasta de los excrementos. Nos tendrán que echar excrementos para que demos fruto. Y si no, la cortas. Mirad, qué importante es esta parábola. Que Jesús, el divino viñador, cave, eche abono, prepare la tierra, para que yo, que a lo mejor llevo tanto tiempo en la viña del Señor, ocupando terreno en balde, pueda ser hombre, mujer, que dé fruto, fruto abundante. El Señor, el divino viñador, ha tenido tanta paciencia conmigo, y he sido una higuera estéril tantos años en la viña del Señor. Pero Él no ha perdido la esperanza conmigo, Él no ha perdido la esperanza contigo. El Señor sigue creyendo que si tú le dejas a Él ser el viñador de tu alma, puedes dar mucho fruto, fruto abundante. El Señor tiene paciencia con nosotros. Señor, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor. La viña no tiene que hacer nada, solo dejarle al viñador ser viñador. Cavar alrededor, echar estiércol, y verás si da fruto. Y si no, pues la cortas, pero dame una oportunidad. Jesús nos está diciendo a nosotros, dame una oportunidad para que yo haga mi obra en ti y para que tú no ocupes espacio en balde. Mirad, lo importante es dar fruto. Si has tenido el SIDA o el COVID y piensas que es un castigo de Dios, el único verdadero castigo es para el que no da fruto. Qué importante es ser fructuosos en la viña del Señor. Qué importante es ser fructuosos para el reino. Cuánto fruto han dado las vidas de los santos. Y qué estériles la vida de tantas personas en la iglesia. Muchas veces pueden ser papas y obispos y curas y monjas. Y hay tanta gente maravillosa que da tanto fruto. Si tuviéramos ojos limpios, mirada cristalina, transparente, nos daríamos cuenta que a nuestro alrededor hay gente muy humilde, muy sencilla, muy discreta, que hace obras maravillosas en la cotidianidad de la vida. El carpintero, el pintor, el albañil, el constructor, el que recoge la basura, el que plancha, el que trabaja en una fábrica. Y es maravilloso el fruto que da con sus amigos, con sus compañeros, con sus vecinos, con sus empleados. Hay tanta gente estupenda haciendo cosas tan bonitas, tan discretas. No saldrán nunca en la primera página de un periódico, pero podéis estar seguros de que sus nombres están inscritos en el libro del corazón de Dios. Abramos los ojos para ver a tanta gente en la viña del Señor dando fruto y que estemos dispuestos, si somos higuera estéril, a dejarle al Señor hacer su obra en mí, su obra en ti, en cada uno. Y por último, ¿acaso no soy yo viñador en la vida de otras personas? En vez de criticar tanta higuera estéril en la iglesia, ¿por qué no me pongo a cavar? ¿Y por qué no me dedico a echar estiércol para que la vida de otros también dé fruto? En vez de criticar que no sirve para nada, en vez de juzgar y condenar que sirve para todavía menos, ¿por qué no me dedico a dar fruto y a cavar y a fertilizar la vida de otros para que también ellos den frutos abundantes y frutos de vida eterna? Señor, ten paciencia conmigo, ten paciencia con los hombres mis hermanos.
porque lo importante es que todos en esta vida, en la viña del Señor, demos fruto abundante.